Hola, buenas tardes a todos y buenas tardes a todas. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión, a un nuevo episodio de Encuentros con Autoras, esa sección organizada por la Fundación Cinemascomic y la Cátedra Cultural Moebius de la Universidad de La Laguna, que como ya saben, lo que se dedica básicamente es a divulgar el trabajo que hacen diferentes autoras ya dentro del archipiélago a nivel nacional o incluso, como hemos tenido en algunas ocasiones, a nivel internacional. Hoy tenemos con nosotros en estas charlas que me gustaría recordarles que ya no solo están patrocinadas por el Cabildo de Tenerife a través de su programa Tenerife Violeta, sino también ahora se nos une IDECO y también el Gobierno de Canarias a través de Promotur, de su empresa pública destinada a promocionar de manera exterior las Islas Canarias. Tenemos como nosotros, como les decía, a la icodense Iru Espósito, es una de las personas que ya lo íbamos adelantando en nuestras redes sociales, no solo es muy talentosa a la hora de trabajar con la ilustración, sino que además, como ella misma reconoce, tiene una comunidad que le da muchísimo feedback y por lo que hemos ido averiguando, cuando hemos ido recabando información de ella, es una artista muy querida no solo por sus seguidores más cercanos, sino por muchas personas que incluso no la conocen en persona, lo cual siempre habla muy bien de ella. Lo vamos a conocer, como decíamos ahora, un poquito a lo largo de esta tarde. Vamos a conocer su faceta profesional, también algunas partes de su faceta profesional que son realmente interesantes. Y sin más, Iru, pues te damos paso y te damos la bienvenida a Encuentros con Autoras. Hola Lucas, ¿qué tal todo? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Voy a intentar no estar nerviosa. Pero si tú, Iru, si tú tienes algo es que hablas un montón, ¿eh? Así que nerviosa, pues, más bien Sí, poco, ¿no? ese es mi miedo, que hablo mucho. Ah, bueno, eso no, eso sí. Lo importante es que se te escuche a ti y que las personas que nos están viendo a través de este directo de Facebook, además, recordamos que luego estará colgado en YouTube también una vez terminemos de emitirlo, pues puedan preguntarte, puedan conocerte un poquito más y saber qué es a lo que te dedicas, qué es lo que has hecho y qué es lo que piensas también ir haciendo en un futuro. Iru, un poquito para las personas que no te conocen, para ir contextualizándote, no, cómo comienzas tú a dibujar? Iremos viendo un poquito más adelante tu carrera, pero tú tienes una historia, oye, un poquito curiosa, ¿no? De cómo empiezas a interesarte por el mundo del dibujo y la ilustración. Sí, yo siempre tuve lo que se dicen cualidades artísticas. Hacía barro, escultura, madera y dibujaba desde muy pequeña porque mis padres me dieron esa oportunidad. Como herramienta de expresión, como pasar el tiempo un poco, pero también tenía vida iba a decir niño normal. Tengo muchas primas, tengo un hermano, pasaba mucho tiempo fuera en la calle jugando, entonces mi vida no era el dibujo. Ni mi única expresión de vida era el dibujo, tenía como que quería saber mucho de todo. Y durante la adolescencia el dibujo o la ilustración se quedó parado en una esquina porque la vida simplemente llegaron al instituto, muchas asignaturas, los novios por primera vez, las amigas, las peleas o ser adolescente, que tus padres no te entiendan y eso. Y no sentía que lo podía reflejar de la forma que yo quería en la ilustración. Entonces tenía un blog de escritura donde yo escribía poema en prosa y escribía poemas pues casi diariamente o cuando tenía un conflicto y esa era como mi medida de escape. Pues entre los 14 y los 16 más o menos, hasta que empiezo el bachillerato, tengo una agenda, porque a mí me encanta la papelería, y, y me compré una agenda que me encantaba y en vez de escribir las tareas o las cosas que pasaban, las dibujaba, como si fueran historietillas. Ahora lo veo completo y digo, mira, esto podría haber sido un cómic porque es así de grande. De,
de lo que es, pero yo no sabía ni lo que era un cómic, ni lo que era la ilustración, ni lo que era trabajar en medios artísticos, porque nadie me había enseñado que eso era una posibilidad. Eh, Luego sí fui evolucionando y sobre todo en la escuela de arte dibujé muchísimo porque, bueno, para especificar, la escuela de arte Fernando Esteves de Santa Cruz de Tenerife, que la valoro muchísimo, tuvo unos profesores maravillosos, eh, fueron duros cuando hacía falta y fueron gentiles y te encaminaban también cuando hacía falta. Y mostraron interés por mi capacidad de, no diría de dibujar, sino de gestión del espacio y de las formas y tal. Y tenía profesores de dibujo que, o sea, yo entraba a la primera en clase y me iba a la última y pues el típico bullying que te pueden hacer en el instituto, que, bueno, llegaron a decir que tenía algo con el profesor y todo. Y era como, Pero en la escuela de arte, Iru. en la escuela de arte, sí. Era un profesor con el que yo tenía mucho cariño y él me tenía mucho cariño, pero porque yo me parecía mucho a su hija. Teníamos la misma edad, el mismo corte de pelo, el mismo color de pelo, entonces a él le recordaba mucho a ella. Incluso un profesor una vez entró y dijo, no sabía que tu hija estaba estudiando aquí. Dice, no, no, no es mi hija. Y me tenía ahí como una alumna en plan de referencia, cosa que a mí me daba mucha vergüenza, porque aunque hablo mucho y en redes sociales, si alguien me sigue tanto en mis dos cuentas, hablo de todo sin tapujos, pero a la hora de un cara a cara soy muy tímida, o de un encuentro en persona, o un encuentro con muchas personas, soy muy tímida, me cuesta mucho. Y, y ese fue el profesor que me dijo, ve a estudiar Bellas Artes a Granada, esfuérzate todo lo que puedas este último año en la selectividad y vete fuera. Vete fuera porque me da pena decirlo, pero en ese momento no teníamos la Facultad de Bellas Artes que se tiene ahora, Ujú. la Redonda. Teníamos una universidad de Bellas Artes muy deteriorada, se caía a trozos, literalmente. O sea, las taquillas no funcionaban y era un ambiente más libertino que liberal. Oye, Entonces, Iru, antes de seguir con la parte de la escuela de la escuela de arte y sobre todo también la Facultad de Bellas Artes, ¿no? Que tú más adelante acabas tomando esa decisión de irte a Granada a continuar tus estudios superiores. Hay una cosa que nos contabas hace unos días y es que tú cuando estabas en el colegio, eh, una de las cosas que tú hacías era que tu agenda escolar le diste un toque particular y que los demás pensaban que estabas haciendo otro tipo de trabajo. ¿Nos cuentas un sí, poquito sobre eso? sí, ay, me encantaría saber dónde está. Bueno, para enseñarla no, porque son cosas personales, la verdad. Pero Bueno, hemos tenido un poco de salseo, ¿eh? O sea que el salseo siempre es bienvenido en encontrar con autoras. Yo creo que es el primero que tenemos, pero bueno. Si no, sí, con describir un poco en qué consistía ese cuaderno, que es una cosa muy curiosa, me sí, vale. te puedo enseñar un ejemplo, perdón, Sí, sí, claro. eh, que no lo tenía preparado. Pero bueno, yo no sabía el concepto de bullet journal, ni de diario de artista, ni de nada. Yo tenía una libreta donde apuntaba cosas que pasaban. Eh, Desde reírnos de los profesores a contar anécdotas de salir por ahí. Y pues más o menos era esto. O sea, todas las páginas eran así. Vaya. Sí, ¿Y es una fotografía o un recorte de una revista lo que se puede ver ahí? esto de aquí es una foto impresa y Ajá, esto de aquí es un negativo que salió mal de clase de fotografía. qué bueno.
Y guardaba de todo, tickets, posits. Había gente que también dibujaba en mi libreta. Tenía recuerdos de... A ver, ¿dónde tengo más cositas? Experimentaba con acuarelas sin tener ni idea, o sea, pero lo guardaba en plan, bueno, esto de 2010, o después hace ya 11 años. Y sí, hacía un poco collage, fotos con dibujos, con recortes de posits, con flores que me encontraba, con canciones que me gustaban, letras y tal. Y además nos contabas, Hiru, que la gente pensaba que lo hacías un poco por vaga, más que Sí. por un interés artístico, porque era la forma en la que descubriste que tenías de comunicarte con el mundo, ¿no? Haciendo dibujos. Y que había gente que decía, bueno, pues, o tú misma pensabas que, ay, qué vaga estoy siendo, que en lugar de escribir como hace todo el mundo, yo lo estoy haciendo a base de Claro, dibujos, ¿no? yo veía esas agendas limpísimas, bien escritas con 18 colores y dos puntos, barra, no sé qué, no sé cuánto y tal, sobre todo en lo que fue tercero de la ESO, finales de bachillerato. Y yo decía, si es que no me voy a acordar, si lo veo escrito me voy a aburrir, entonces apuntaba tarea de inglés y dibujaba al profesor de inglés y me dibujaba a mí en plan. Y yo sabía, con eso yo sabía que tenía tarea de inglés y como marcaba las páginas o hacía la tarea en la misma clase el mismo día, pues decía, vaya, no tengo que preocuparme por hacer la tarea de nada. Pero desde primaria mis profesores me llamaban la atención porque a lo mejor estábamos haciendo un ejercicio, pues que podía ser eso, cuarto de primaria. Estábamos haciendo un ejercicio y yo terminaba antes porque siempre he sido la que termina los exámenes antes. Puedo suspender o puedo probar, pero el examen lo termino lo primero. Yo no le doy vueltas, no lo reviso porque me da más estrés y digo, es que me puedo pegar aquí todas las 2 horas que quedan revisándolo. Y había un ejercicio que no sé qué era, de lengua, alguna cosa de esas, que ya había terminado hace rato. Entonces estaba debajo del pupitre con una libreta dibujando Habían cosas pegadas en la habitación de la clase, y cosas de Pato Donald y de Disney y de tal. Y yo lo estaba dibujando y lo estaba coloreando. Y la profesora pasa al lado mío, dice, el dibujo está muy bien, pero dibuja en casa, no en clase. Y eso es una cosa muy curiosa, Iru, porque yo recuerdo de cuando hacía algún garabato también en el aula, de Mm, que cuando somos más o menos contemporáneos, tenemos más o menos la mm. misma edad, yo llevo peor los años que tú, evidentemente, pero Yo siempre somos, parecía más joven. somos contemporáneos y yo recuerdo de que había profesores que no, pero otros realmente se enfadaban cuando te veían en las horas muertas o haciendo algún dibujo dentro del aula y eso es una cosa que afortunadamente ha ido cambiando con el tiempo, ¿verdad? Sí, yo tuve mucha suerte porque primero tuve una profesora de educación infantil, lo que es preescolar, que se interesó mucho por cómo dibujaba. Cosas así como, a ver, yo no he estudiado pedagogía, ni he estudiado magisterio, ni nada, pero yo solo puedo abrir mi experiencia y decir, pues con 3 años ella dibuja, hablando a mis padres, ella Ujú. dibuja suelo, ella dibuja pelos diferentes, ella dibuja cejas, ella dibuja fondos, y eso es más típico de un niño más mayor. Entonces se lo decían a mi padre, a mis padres, y mis padres pues se volcaban en comprar material, que realmente el material no importa. O sea, con tener un lápiz, una goma y un folio te es suficiente. Yo sé que ellos pensaban que cuando más caro fuera el material, mejor iba a ser o algo así. Ujú. Pero, pero sí, tuve esa suerte con esa profesora y luego en primaria tuve otros 3 años con otra profesora que sabía que me encantaba dibujar y me dejaba dibujar en las horas muertas porque
no sé si es porque veía que lo hacía bien y lo hacía concentrada y estaba callada. Estaba así, a los zorritos. Y, y decía, bueno, mientras no moleste, total. Y luego también en los recreos, pues tenía compañeros, mis compañeros odiaban plástica, pero con todo el odio del mundo. O sea, plástica era una de las peores, plástica y educación física eran las peores asignaturas que te podían tocar en el instituto. Y era como, ay, plástica, pero tampoco la profesora es amable y tal. Yo intentando como quitarle hierro. Y hacíamos tanto cosas artísticas como cosas más dibujo técnico y tal en lo que era la ESO. Y llegaba gente y me decía, si me haces el ejercicio, te doy tanto dinero o te compro una merienda. Y yo, Ah, adelante. bueno, sí que tú ya te estabas ganando la vida como artista desde hace tiempo, Iru. Sí, estaba inflándome a procesados. Ya Estabas tomaba, en plan ya, to- procesado. ya tomaba café. Yo decía, ah, pues un café y un croissant a la plancha. Y O sea, eso a cambio de los ejercicios de plástica. sí que a mí, porque como yo las había hecho ya y a mí me ponían buena nota, pues decían, pues que me lo haga ella, que ya saca buenas notas. Que sabemos que es una garantía de éxito, ¿no? Sí, Y me tú, ¿a gu- cuánta gente le habrás aprobado plástica? espero que no mucha, porque ¿Sabes por qué? me daría pena. O sea, en ese momento, por ejemplo, tecnología también me encantaba. Me acuerdo que hice un ascensor con mi padre y también, en plan, de esto, enciende la bombilla y se eleva el ascensor y no sé qué, y eso me volvía loca y era como, mi padre me ayudaba con la estructura y yo hacía todo el diseño del edificio por fuera con el ascensor y tal, y me gustaba eso de juntar la tecnología con la estética. ¿Cuánto le cobrabas a tus compañeros, Iru, por hacer un ascensor? En aquella época, no, por un ascensor no podía porque nos costaba un montón. Además había que comprar piezas y eso. Pero cosas de dibujo técnico, por ejemplo, que tú tenías el papel, tenías los materiales y todo, a lo mejor 2 euros. En aquella época era un montón de dinero, ¿vale? Pero Oye, con en dos aquella euros época merendaba. era una fortuna. Bueno, ibas al cine, cogías la guagua, volvías, era 12 euros, era dinero para una aventura. Iru, nos cuentas que pasas por la Escuela de Arte Fernando Esteves. Yo, la verdad que siempre que tenemos la oportunidad, desde las charlas de la Fundación, intentamos reivindicar el trabajo que se hace desde las escuelas públicas de arte de Canarias, porque han tenido una cantera por lo menos muy, muy positiva, pero luego decides estudiar Bellas Artes en Granada, ¿no? Y eso también es parte también, ¿no? Del proceso vital que vas viviendo hasta que te conviertes en una ilustradora, la ilustradora que eres hoy en día. ¿Qué tal ese paso por la Facultad de Bellas Artes de Granada? Porque no saliste del todo contenta, ¿no? Me contabas. No, a ver, ten en cuenta que yo llevaba 2 años en la escuela de arte. Para quien no lo sepa, Ico es un pueblo de la isla baja de Tenerife y está como a 1 hora de la capital. Y yo tenía que estudiar en la capital en una residencia. Así que primero aprendí a vivir sola en un apartamento donde, a ver, la comida sí era un comedor, desayuno, almuerzo, merienda y cena, pero de repente, de que tus padres te llevaran, te despertaran o cualquier cosa, te despertabas tú sola, te duchabas, te arreglabas, cogías tus cosas y bajabas en el tranvía a la escuela de arte. Eso fue para mí un proceso súper importante porque me gustó dar pequeños pasos, que no fuera de estar en el instituto a de repente vivir en una comunidad autónoma diferente, fuera de mi zona de confort, de mi familia y aprendiendo a vivir sola desde cero, que aún así me costó. Así que la residencia y la escuela de arte me ayudaron un montón de eso como un previo. En plan, no eres independiente del todo porque teníamos horario, porque éramos menores de edad. Pero cuando fui a la universidad
yo tenía clarísimo que yo no iba a estudiar en Tenerife y no por una cuestión de que la economía o porque, hombre, por supuesto mis padres se lo podían permitir, pero es que en aquella época no había entrado la crisis del 2008, entró un año después. Eh, ya tenía mi grupo de amigos que había hecho en la escuela de arte y que siguen siendo mis mejores amigos, además. Teníamos la zona de salir de fiesta, teníamos nuestros bares, nos conocía la gente. Era una zona una superficie muy cómoda. Y yo quería un reto. Y yo dije, voy a echar matrícula, porque saqué, a ver, no es que sacara buena nota, que quede claro a los oyentes y los, tal. Y los No es que espectadores. los espectadores, no es que yo sacara buena nota, es que yo tuve justo el año en que la nota de corte era sobre 10, pero mi nota del examen era sobre 14. Claro. Entonces yo saqué un 9,75. Yo podía haber entrado en medicina si hubiera querido. No, no haciendo nada, pero entrando Bueno, bueno, o cometiendo asesinatos luego, no se sabría, ¿no? Pero... sí, mirando cuerpos así, hurgando y tal. Oye, Pero oye, pero y piensa la oportunidad que hubieras tenido ahí dibujando esos cuerpos mm, y lo que mm. hubieras aprendido anatomía, ¿no? Sí, ya pasada o dentro de la universidad hice cosas como yo estuve en clase de ballet porque aquí no había y no tuve la oportunidad de hacerlo de pequeña y lo hice con 22 años. 22 años en una clase de niños de 8. Era gracioso. Pero es que me he perdido el qué, el ballet, o sea, porque estábamos hablando hace un momento de cadáveres, entonces hemos pasado al ballet y me he quedado Sí, ligeramente desubicado. perdona. No, no pasa nada. Yo me quedaba después de las clases de ballet y veía a las alumnas grandes, las alumnas de 15, 20 años, y me quedaba dibujando, porque así dibujaba movimiento real. Entonces hacía esas cosas de, no iba a un parque y dibujaba a gente desconocida como referente, pero por ejemplo en esas clases pedía permiso y decía, mira, soy de Bellas Artes, estoy en la clase de al lado, le importa que me siente en una esquina, para tomar apuntes, porque es muy fácil a lo mejor dibujar una persona quieta, en una postura recta, pero dibujar en un movimiento. Y cómo funciona ese movimiento es muy difícil. Entonces yo ahí vi una oportunidad. Eh, Retomando con el tema de la universidad, yo eché, no sé, Barcelona, Madrid, Valencia y Granada creo que fueron. Me cogieron en todas, o sea, me aceptaron prematrícula en todas. Por motivos económicos me debatí entre Valencia y Granada porque Barcelona y Madrid me parecían demasiado caras, solo en alquiler. Y eso que el alquiler no estaba tan alto como ahora. Y luego pensé, no me gusta el viento ni me gustan los petardos o los voladores. Así que me voy a Granada, que no he estado nunca, además. No sabía nada, o sea, a ver, voy a sonar de inculta total, pero tenía 19 años, me había sacado el carnet. Me iba en avión yo sola, mis padres no me acompañaban y me iba a una residencia universitaria donde tampoco conocía a nadie. Yo no sabía poner Granada en el mapa, no sabía que era la Alhambra, eh, tanto la cerveza como el monumento. Eh, no conocía nada de Andalucía, entonces fue muy chocante para mí la cultura, de ahí la forma de hablar y luego ya en la universidad era diferente, porque en la universidad había gente de todos lados, venía mucha gente de fuera, los Erasmus y tal, y ahí ya me acostumbré, pero los 3 primeros meses de ese cambio de vivir sola, de hacerte la comida, de poner la lavadora, de que la ropa te huele a vinagre porque no la has sacado a tiempo, de Bueno, comer arroz con es un atún. aprendizaje también, ¿no? Me Sí, pero imagino que al final, de alguna manera, sí. Iru, por lo que nos estás contando, el dibujo te sirvió, o tu pasión, en este caso, a lo que te querías dedicar, te sirvió para salir de esa zona de confort que habías creado en Tenerife, ¿no? Yo sabía que si me quedaba en Tenerife a estudiar Bellas Artes, me iba a quedar para siempre.
Y yo se lo expliqué a mis padres. Le dije, yo seguramente me eche una pareja, tenga mi grupo de amigos, tenga mi piso donde comparto piso, a lo mejor después de la carrera hago un máster o lo que me interese y ya va a ser muy difícil que no lo digo por en general, lo digo por mí. A mí me habría costado mucho más salir con 30 a un lugar nuevo, dejando tanto atrás, que saliendo con 19 años que salí, sin tener idea de nada también, y dejando a unos amigos que sí teníamos muy buena relación, pero llevábamos 2 años de convivencia. No tenía pareja, no tenía nada que me atara aquí. Y a mi familia podía venir a verla siempre que quisiera, en Semana Santa, Navidad o lo que sea. Y dije, vas a perder la oportunidad de estudiar en una universidad fuera y de ver algo diferente o porque yo me enfrentaba directamente a lo que era Bellas Artes. Yo sabía que en Bellas Artes pues iba a tocar escultura, dibujo, pintura al óleo, optativas, que no sabían cuál era, porque claro, era el grado y eso lo hicieron el día de antes de entrar en la universidad. Y, y claro, cuando llegué allí fue todo nuevo, todo muy difícil. Sí. Eh, pero me hizo esforzarme en hacer amigos, porque yo pensaba, o sea, tenía una mente un poco, era muy echada para adelante, pero tenía una mente un poco arcaica, era como, ¿cómo voy a hacer amigos con 19 años? Pues ya yo me creía súper mayor, y era como, ¿cómo voy a hacer amigos? ¿Cómo voy a conocer a una pareja? ¿Cómo tal? Y al final sucedió todo de forma orgánica. Conocí, bueno, tengo muchísimos amigos allí y ya a los 3 meses conocí a mi pareja, así que después de la universidad ya me quedé por amor a la ciudad y a él. Por amor al arte, nunca mejor dicho, ¿no? Por amor al arte no doy ni un duro. Oye, nos decías una cosa también sobre las facultades de Bellas Artes, que yo desconocía por completo, nunca me lo había contado ningún artista, y es que cada una como que siente una escuela. Y la de Granada que tiene también una forma de ser particular, ¿no? Nos contabas Sí, yo ahí lo, entre bambalinas. yo lo he notado, para contarte otra cosa diferente que no sea lo que te había contado, lo he notado en cuando sigo a ilustradores que ya son amigas o compañeras más bien también, y algunas amigas cercanas, y veo dónde han estudiado, entiendo su estilo. Entiendo que el estilo viene por algo personal, en plan, por lo que tú has vivido, por tu apariencia física, por tus experiencias o en este caso por donde has estudiado. Porque, bueno, si los espectadores conocen a Ana Uncina, que es la creadora de Croqueta y Empanadilla, que es una saga que tiene muchísimos, yo incluida, tengo los libros, eh, ella estudió en la Universidad de Bellas Artes de Valencia. ¿Qué pasa? Ajá. La Universidad de Valencia es una universidad muy tecnológica, está muy centrada en el diseño, la ilustración, el cómic, lo digital. Y Croqueta y Empanadillas fue su proyecto final de carrera. Entonces, claro, yo eso nunca lo habría podido conseguir porque mi universidad en Granada era estilo posmoderno. Muchos cuadrados de colores, líneas finas, abstracto. Si hacías un retrato que no fuera realmente figurativo, sino que fuera un plano, pómulo, luz, oscuridad, tal. Y eso era lo que le gustaba a los profesores. Ese es el problema que teníamos los alumnos, que no teníamos que hacer algo bien o mal, sino que les gustara a ellos. Y como ellos tenían sus gustos, porque también eran artistas de ese tipo de técnica, pues si no pasabas el filtro de lo que a ellos les gustaba, no aprobabas.
Y era claro. como... igual pasa en Sevilla, que también te lo comenté. En Sevilla eh, es un estilo muy clásico. Sevilla en general es una ciudad con un patrimonio histórico enorme. Ya solo su Semana Santa es gloriosa de ver, aunque no seas creyente. Pero claro, imagina que tú quieres hacer cómics sobre, no sé, cosas del espacio, pero todas tus asignaturas tienen que ver con que pintes vírgenes, pintes toreros y pintes mantones o mantillas, no sé cómo se llama eso, mantones. Y tenías que conseguir hasta el efecto del terciopelo pintando, o sea, un nivel de realismo muy alto, que muy poca gente conseguía. Y si te salías un poquito de la norma, como me pasaba a mí, que quería, a veces presentaba trabajos de ilustración, me decían, pero eso no lo puedes entregar porque es un dibujo. Y es como, Es pero, alucinante eso de cuentas que si tú entregabas una ilustración digital, Iru, no mm. lo contaban como si fuera un trabajo realmente, ¿no? O que le ponían muchísimas pegas. Yo entiendo que mis profesores no, a ver, no eran mayores en ese momento, pero tampoco eran tan mayores como para no entender. O sea, Photoshop lleva montones de años funcionando y After Effects y Illustrator y todo esto ya funcionando muchos años. Que tú no te hayas querido informar sobre cómo funcionan las nuevas, lo que se llamaba en aquel momento nuevas plataformas, eso no es mi problema. E incluso te llegaban a señalar diciendo, esto lo has cogido de internet, ¿cómo sé que tú has hecho esto? Le digo, hombre, le estoy entregando un archivo en alta calidad donde se ven las capas. Las capas, Juan, las capas. Y me pedían el proceso de coger la cámara de fotos, pues en esa casa, en aquella época los móviles no tenían muy buena cámara, y sacar fotos de yo ilustrando con mi tableta Wacom que no tenía ni pantalla, que era un trozo de plástico así, y mirando a la pantalla y sacando, y tenía que salir la hora y la fecha. Y luego era muy O raro. sea, poco menos que como cuando secuestran a las personas, ¿no? Que tienen que ponerse con un periódico para demostrar que esa es la fecha y el día correcto para que no Ya no estamos vale. mintiendo. Eso ya no vale porque Photoshop lo puedes arreglar y cambiar Ah, la también fecha. es cierto, ¿verdad? Pero te hacían eso en plan, y tiene que salir la hora, y tiene que salir la fecha. Y luego todo eso me lo imprimes y me haces un dossier de cómo has elaborado toda la obra. Y es como, pero vamos a ver, señor, usted que expone en galerías de arte, usted entrega un dossier de la obra para que sepan que es suya. O la firma y ya está. Era un proceso muy, ¿cómo se dice? Exhaustivo, Y extenuante, me porque imagino también, ¿no? extenuante, porque no solo tenías que concentrarte en hacer la obra bien, sino encima te venían flashbacks como de Vietnam, en plan, ¡ah! La cámara, no he traído la cámara, Margarita, préstame la cámara para sacar la foto, porque hoy no le he sacado una foto y claro, el profesor se va a pensar que esto lo hice yo en un día, que qué más da que lo hagas en un día, mientras lo hagas bien. Claro. Y eran Sí, experiencias así muy locas de la facultad. Habían profesores que no entraban en clase, eh, o estaban fumándose un porro fuera. Bueno, eso es típico de la Facultad de Bellas Artes. Estaban bueno, mientras no fumándose un se lo porro fuera. fumasen dentro de la clase, que es lo importante, no, Sí. no, no pasa nada. Oye, si te parece, Iru, vamos respondiendo algunas preguntas que nos van llegando. Ya tenemos ¡Ay, unas qué cuantas bien! aquí acumuladas en el chat, que por cierto, recordar que se puede preguntar a través de la caja de comentarios, sobre todo decírselo a Joel, que sé que nos está escuchando atentamente y que está siguiendo la charla con mucha atención, y que teníamos, Mi, Iru, lo teníamos amenazado para que mi haga mari- alguna pregunta mi en la marido está con tarde. el suegro. Creo que está haciéndole la pelota. Hola, Ah, pues papá. entonces el Ya marido y está. el suegro, que los dos preguntan en la caja de comentarios, que para eso está. Nos dice Silvia Machado, dice, Iru, ahora que hablas sobre tu timidez, bueno, esto fue al principio de la charla, evidentemente, ahora que hablas sobre tu timidez, tengo una pregunta. ¿Crees que el arte te ha ayudado no solo a desenvolverte a nivel social,
sino a darte más a conocer a través de cada dibujo. Y dice además, añade en un comentario que está un poquito más abajo, postdata, qué guay lo que tienes en tu libreta. Me gustó mucho ese collage que habías creado dentro de tu libreta que nos enseñaste al comienzo. Cada vez que me mudo me las llevo, porque me da pánico perderlas. Hombre, a ver, es que son pequeñas obras de arte. Algunas están abandonadas, pero son como cuadernos de artista y tal, pero en verdad es recuerdos, en plan, ay, mira, cuando quedé con mi amiga y tomamos café y guardé el sobre del azúcar, algo así. Hay mucha gente que escucha ir estas charlas como si fueran un podcast. Una vez que terminan, suelen ponérselas para mientras puedan estar haciendo deporte. Ya nos lo han comentado varios compañeros y compañeras que siguen Santa Cruz Comics, tanto Santa Cruz como la Fundación. Y bueno, describirles simplemente un poquito que son unas libretas que Iru tiene donde va recogiendo un poco los diarios de su vida, donde tiene dibujos, fotografías, textos y son realmente creativas. Pero Iru, si te parece, respondemos a esta pregunta de Silvia sobre la timidez. ¿Te ha ayudado el arte a quizás salir un poco de esa, vamos a decir, crisálida, ¿no? De salir de esa zona de confort? Una de las cosas más positivas que tiene para una persona, o sea, a ver, ¿cómo lo explico? Socorro. Ayuda. Yo me considero una persona introvertida, o sea, soy muy celosa de mi intimidad y muestro lo que me interesa. Y me cuesta mucho hablar con gente desconocida o lo que sea, pero tengo un mecanismo de defensa que es ser muy graciosa. Entonces, cuando estoy en una reunión con gente y solo conozco a una gente, pues hago gracietas, hago chistes, para intentar aliviar mi propio peso emocional de lo que estoy sintiendo. Y lo bueno que tiene trabajar como ilustrador, bueno, si trabajas en un estudio no, pero si trabajas en casa, trabajas solo, en completa soledad. Y es un ambiente muy relajado porque estás a lo mejor con tu té, con tu libreta, con tus bocetos, hoy me toca hacer esto. Y lo haces y te pones. También lo bueno que tenemos los ilustradores no es como los copywriters, o sea, los escritores, que no pueden escuchar música mientras trabajan, que me da mucha pena. Pero nosotros nos vemos películas enteras, series enteras, podcasts, música, y siempre tienes ese momento de aislarte y centrarte en tu trabajo o en lo que quieres hacer y a lo mejor lo expresas más, o sea, mejor dibujando que comunicándoselo a alguien en redes. Hay gente que es muy buena comunicadora en redes y lo hace muy bien. Y hay gente que es muy buena expresando emociones en ilustración. A mí me ha costado más porque sí es verdad que dentro del mundo de la ilustración veía que todo el mundo dibujaba cosas felices. Y a raíz de la terapia, que hago terapia psicológica, porque tengo trastornos de crisis de ansiedad generalizada, o sea, yo sufro de ansiedad. A mí me da ansiedad que, por ejemplo, un dibujo no tenga tantos likes o tener un mal comentario. Entonces trabajo en ello para que no me afecte. Y hace como un año o algo así, partí en dos mi cuenta y dije, esta cuenta solo va a ser para trabajo de dibujo y en esta otra cuenta me voy a expresar libremente con mis pensamientos, con mis todos, porque al principio es muy fácil a lo mejor conectar con 100 personas, con 200 personas, pero cuando son 3000 y pico personas, te da mucho miedo contar ciertas cosas porque se puede compartir, se puede sacar de contexto y eso da mucho miedo. En redes da mucho miedo. Entonces, a veces incluso dibujas cosas para ti que nunca salen a la luz, que están en tus libretas o como yo que trabajo en iPad,
Ujú. Hay cosas o bueno, por si me quieres preguntar por el sistema de trabajo, yo tengo Sí, una ahora vamos a hablar de ello, sí, 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 sí. Pero nos yo pregunta, si tengo, quieres, antes de hablar del sistema de trabajo, Iru, hay una pregunta muy interesante que tiene que creo que nos va a llevar a ver cómo trabajas tú, pero que nos la hace Leo Benjumea. Gámez, que es seguidor del salón, evidentemente le mandamos un saludo hola Leo. a Leo, y nos dice cómo logras conseguir momentos de creatividad para lograr reflejar lo que quieres decir con tus ilustraciones. Y además dice que gracias por tus creaciones. Pero yo creo que esto nos puede llevar, esta pregunta de Leo, a cuál es tu proceso de trabajo, que por cierto también es muy curioso, ¿no? A ver cómo te contesto, Leo. Yo no tengo un sistema o sea, creo que la creatividad no funciona siempre. Recuerdo, bueno, creo que todos los ilustradores y los artistas hemos escuchado alguna vez la conferencia de Puño de David Muñoz, creo que se llama, pero Puño como artista, ilustrador y profesor de dibujo, que la creatividad es un músculo y hay que ejercitarlo. Sí, Pero hay veces que, igual que tu cuerpo cae enfermo y está débil y tal, tu creatividad también está débil. Y cuando mi creatividad está débil, me dejo reposar, me dejo saber escribir, por ejemplo, lo que siento, lo que estoy sintiendo, por qué lo estoy sintiendo. Eh, y luego, a toro pasado, sí que soy capaz de reflejarlo en ilustraciones o en viñetas. En el momento no, porque a veces son cosas crudas y no y te hacen estar reviviendo la situación de ansiedad constante. Pero mi sistema de trabajo en general es muy sencillo. Yo tengo una idea, bueno, voy teniendo ideas, o sea, siempre tengo ideas. No me considero una persona súper creativa porque ya está todo inventado, pero, pero a veces digo, ay, me gustaría hacer esto. Pues lo apunto en mi blog de notas del iPhone, del móvil, y ahí está, por lo menos, para que, ¿sabes lo típico de que se te ocurra algo por la noche y dices, mañana lo apunto, y mañana no te acuerdas? Al día sí, siguiente, suele pasar. claro, Sí. entonces yo enseguida hago así, en plan, quiero hacer camisetas de no sé qué, y lo apunto, en plan, palabras concisas. Y Como eso Rayman, te vas tatuando en el cuerpo, ¿no? Las cosas que tienes por hacer, ¿no? no, que no me quedaría cuerpo, por Dios. Pues ya está. Idea desechada, idea desechada, idea desechada. Pero, a ver, voy a intentar explicar mi sistema de trabajo. Es fantástico, ¿eh? Yo, de verdad, que las personas que nos están escuchando, que presten atención con todos los sentidos porque es maravilloso. No, no. Por lo menos es curioso, Iru. Es como tirarte a la piscina sin saber nadar. A veces flotas y a veces no. Hombre, una cosa que puede ser La mayor, maravilloso según qué contexto saltar a la piscina sin saber nada. sí. A ver, voy a hablar de no mi última ilustración, o sea, sí mi última ilustración, pero no mi última publicación, que fue una ilustración que hice a raíz de leerme Panza de burro de Andrea Abreu, Uh-huh. que es una escritora fantástica, también de mi pueblo icodense, ahí todos juntos. Está ICO exportando cultura últimamente y talento, ¿eh? Sí, y además tenemos pendiente un café para llevarle la ilustración que la tengo impresa en la tienda online y le llevaré una de regalo. Bueno. Por ejemplo, para esa ilustración, yo me leí el libro por placer. Eh, Luego me venían muchas imágenes a la cabeza porque yo había tenido una infancia parecida. O sea, somos más o menos de la misma época, nos llevamos unos 5, no, 4 años nos llevamos más o menos. Y yo tengo recuerdos de ese monte, eso de los vaqueros todos rotos, de meter los pies en los charcos y llegar
de noche a tu casa y que tus padres no te preguntaban de dónde venías porque estabas por la zona de arbolada y dices, bueno, pues estará por ahí. Y ahí te encontrabas de todo, te encontrabas animales muertos, te encontrabas zarzales, te encontrabas guiris. Vivos, ¿no? Espero. Sí, por favor. Y las dos protagonistas son un reflejo de esa eh, infancia canaria rural que no está tan, no se expresa tanto en el mundo literario. O sea, Ujú. no, cualquier persona de fuera pregunta por Canarias y es playas, Teide, Puerto de la Cruz, piscinas. Y dice, sí, eso es lo que es la zona, iba a decir civilizada, pero no, esa no es la palabra. Mm, lo que es la ciudad. Ahí vive la gente de ciudad. Pero ¿dónde vive la gente de campo? Obviamente, la gente de campo no vive como se vivía hace 25 años, que es como está tratado este libro. Y yo fui leyendo, fui releyéndolo y fui apuntando frases o características. En plan, lleva la camisa tal, el pelo tal, la forma del cuerpo es esta. La otra es más pequeña que la protagonista. No, la protagonista es más pequeña que la secundaria. La zona de la ambientación la tenía muy fresca porque yo he vivido, no siempre, pero los últimos años de mi infancia y adolescencia he vivido en zona rural y era muy fácil ponerte a subir, a subir, a subir y encontrarte y subirte a un pino y que tu madre no se enterara de que te hubieras subido a un árbol donde te podías haber matado. Sí. Y luego no le contabas nada. Y esta ilustración, como todas, supongo, yo no hice boceto. Yo pienso, y pienso mucho, intento visualizar mucho la idea que quiero, cómo quiero que entre la luz, cómo quiero que sea el fondo, qué tonalidad quiero que tenga, en plan, si quiero que sea en tonos fríos, en tonos cálidos, un atardecer o un anochecer, qué expresión quiero que tengan los personajes, qué me transmiten los personajes en ese momento, y la ilustración es una escena particular del libro. Y luego hice un boceto pequeñito, a ver, así de pequeñito, a ver, así, como Chiquitito, de dos chiquitito. por... Sí, debe estar por ahí. Donde hacía más o menos las estructuras de un poco como muñeco palo. En Ajá. plan, yo sé que los personajes van aquí, que el fondo va así en diagonal, que la luz entra en diagonal al revés para equilibrar el peso visual. ¿Sabes? Conceptos que tenemos algunos que hemos estudiado eso. Y no tenía idea de los colores. Yo solo sabía que tenía la línea. Hice la línea y lo primero que hice después fue crear la luz, la ambientación. ¿Por dónde entraba la luz? ¿Dónde se creaba sombra? También al estar debajo de árboles, pues hay manchitas de luz y manchitas de sombra. Y luego la magia del digital es que puedes ir probando colores según te vengan. Y poco más, es un proceso súper rápido. Yo una ilustración así de compleja, tardo una semana en pensarla, pero un día en hacerla. Vaya. Y con los libros igual. O sea, los libros que he publicado, eh, en el primero no tanto, porque en el primero era mi primer trabajo, el de Conóceme, que lo tengo Sí, aquí, el ahí lo chico. vemos. De Sallybook, si no me equivoco, ¿no? Sí, además el que uso para probar las firmas. Aquí practico. Oye, nos preguntan por aquí si quieres, antes de que empecemos a hablar de Conóceme, más que preguntarte, te mandan algunos saludos. Por ejemplo, Camille Lindell dice que manejar redes sociales es complicado teniendo ansiedad, más si son de trabajo. Ánimo y muchas gracias por la charla, Iris. Dice por Muchas aquí gracias.
Cami. Neyebur, bueno, no voy a leer el apellido porque es impronunciable. Soy escritor y guionista y me siento muy identificado con lo que dices. Nos dice Iru también por aquí. Me imagino con respecto a las cosas que has ido contando por la charla. Rubén Esteban dice, hola Iru, solo quiero felicitarte por tu trabajo, eres muy grande y eres una gran artista, de esas fantásticas y que hacen soñar a la gente, me encanta escucharte. Muchas gracias. Y después Súper por aquí, bonito. bueno, nos llega una, Mafe Suárez nos comenta, Iru, muchas gracias por estar esta tarde compartiendo tu faceta más artística con nosotros. Me encanta, dice que cuando no se sabía ni lo que era el journaling o el bullet journal, tú ya eras una pionera en todo esto. Pues otra persona que se une a tu libreta, otra fan de tu libreta, que nos pregunta un poquito más abajo precisamente sobre Conóceme. Dice, Sí. ¿cómo llegó a tu mente Conóceme y cómo fue el proceso de creación de un álbum con unas características comunicativas tan particulares? Es una historia también muy curiosa, ¿no? Y además que implica otras asociaciones, otras agrupaciones que te estuvieron ayudando durante el proceso creativo. Sí, para empezar, la historia es un poco rocambolesca, porque yo descubrí a ver, yo no sabía lo que era la ilustración, no sabía que era un cómic, o sea, tenía la idea de lo que era un cómic, pero era como los cómics de DC, los cómics de Marvel, no me llaman nada la atención. Yo quería cómic en español, cómic con otro estilo de dibujo. No, y económicamente tampoco me podía permitir un cómic, porque a lo mejor un cómic te salía 20 euros y te decía, vivo con 400 y pago 200 de alquiler, no me vale la pena. Perdón, voy a ver un... No hay problema. Y el caso es que yo tuve un profesor en la universidad en tercero de carrera y cogí la optativa de ilustración y cómic, porque dije, a lo mejor es esto lo que tú estás buscando todo el rato que no encuentras, porque aunque sacara buenas notas en las partes prácticas, en pintura, en dibujo, por ejemplo, tuve un profesor de anatomía que nos hacía dibujar los huesos uno a uno en el esqueleto, los músculos uno a uno con sus sombreados, sus tendones. Eso ayudó muchísimo, en realidad, porque sabes que las rodillas se van a los lados, pero los tobillos, hay un lado del tobillo que es más bajo y un tobillo que es más alto, y eso te lo explicaba él físicamente, o sea, te ponía la pierna encima y decía, cierra los ojos y toca. Y decías, ah, uno está aquí y otro está aquí. Dice, pues así lo tienes que dibujar. Y era una forma, una didáctica muy buena dentro de la universidad de sus profesores. Y luego conocí a Sergio, que no creo que me está viendo, pero bueno, ahora Pues somos amigos. si no le mandamos un saludo. Vamos a... Joder, se me ha olvidado tu apellido, Sergio. Don Sergio, el Sergio ilustrador. Flinking, vamos a llamarle Sergio Flinking. Y su mujer Olga. Y, y el caso es que él era, bueno, es ilustrador, ha trabajado mucho para libro de texto, él hace línea y su mujer hace color. Entonces yo cuando fui a esas clases, yo veía gente muy avanzada. Yo veía gente que sabía dibujar manga, bueno, eran mangakas, dibujar manga. Veía gente que tenía sus propios diseños de personajes y yo decía, es que yo no sé hacer nada de eso. Yo puedo dibujarte un osito muy mono, así y tal, así cosas cookies. Y él siempre que le presentaba un trabajo me decía, no, haz otra cosa, no, haz otra cosa, no, haz otra cosa. Y al principio me cabreaba muchísimo y me frustraba porque decía, otra cosa, pero ¿qué es otra cosa? ¿Qué es lo que quieres que haga? Y también dábamos clases de Photoshop a las cuales no presté ninguna atención porque decía, o sea, decía, ¿por qué voy a necesitar yo Photoshop si todo lo hago a mano? Y todo, ay Dios mío, qué desastre. Ojalá hubiera prestado más atención. Ahora sí sé usarlo, obviamente. Y no sé qué proyecto le presenté. eh,
Le presenté un proyecto de juguete, de un juego, Sí. en el que hacía un diseño de cada personaje, en plan, había personajes primarios, secundarios, ambientaciones y, eh, ¿cómo se dice esto? Y luego las características de cada uno, De cada personaje, ¿no? de cada personaje. Entonces la idea era que un padre o una madre le dijera a su hijo, escógeme un personaje principal, uno secundario y una ambientación y yo te hago una historia con lo que me des. No sé si ese tipo de juegos existe en realidad, porque yo me lo inventé porque yo quería tener uno. O sea, yo todo lo que he creado, camisetas para mi tienda, libros o lo que sea, siempre lo he hecho pensando en, a mí me gustaría que esto existiera, a mí me gustaría que esto estuviera o a mí me gustaría haber encontrado esto cuando yo empecé y no tenía ni idea de nada. Entonces, esos han sido mis principales como argumentos a la hora de crear y creé este juego y me dijo, ahora sí vas por buen camino, estás entendiendo lo que significa trabajar de ilustrador. Y claro, y ahí fue cuando lo escuché la primera vez la palabra, nos enseñó trabajos suyos, bueno, ahora acaba de publicar en el New York Times, no, en el Anda. New Yorker, en el New Bueno, Yorker, pero bueno, que, igualmente. que es más difícil una portada. Y súper orgulloso de él y además ahora somos amigos, ha venido a mis presentaciones y me escribe de vez en cuando y tal. Y yo creo que es muy importante que haya profesores que aunque sea con mano firme, te digan, tú quieres conseguir esto, esto es lo que te va a gustar, esto es lo que tienes que hacer. Tienes que pasar horas dibujando, tienes que aprender anatomía, tienes que aprender expresiones, tienes que dibujar cosas que no te gustan, tienes que aprender a dibujarlas, porque te las van a pedir. Entonces, casi todos en esa edad veníamos de, yo dibujo lo que me gusta. Y me gusta superhéroes, yo dibujo superhéroes. Porque es muy gratificante para el cerebro dibujar algo que se te da bien y te queda bien. Te dan más ganas de dibujar. Lo mismo. Pero a nadie le apetece dibujar una bicicleta, o una moto, o un elefante subido en una moto. Bueno, igual hay baños de pequeños, sí, ¿eh? Sí, hay un ejercicio en internet de una chica que tiene como palabras sueltas y escoge así aleatorio tres y sale xilófono, bicicleta y esqueleto. Y tú con eso tienes que hacer un dibujo. Y es como, joder, un esqueleto y una bicicleta y es difícil. ¿Dónde meto el xilófono? Claro. O sea, y se veían cosas muy guay porque te tienes que obligar a trabajar en no trabajar, porque hay una parte de trabajo dentro de la ilustración y el cómic, hay una parte que es trabajo formal, donde a ti te contratan para algo y tú tienes que hacer ese algo. Aunque a ti no te guste, o sea, aunque el cliente no sepa lo que dice. Dice, ay, Sí, yo quiero más. hay veces sí que hay que darles la razón y ya está, y es lo que Sí, quiere y tampoco me voy a matar yo, ¿verdad? Intentando demostrarle que está equivocado, sino simplemente vamos a terminar el encargo, hacemos sí, lo que me está pidiendo y ya me voy a lo mío, ¿no? es un poco frustrante porque dices, coño, para algo he estudiado yo ambientación, luz, estructura, peso visual, para que venga este hombre y me diga, ay, no puedes poner la camiseta roja y tú, no porque está hecho en colores fríos. Si la pongo roja va a llamar un montón la atención y se me va a caer el... Y no lo puede entender. Y a veces piensan que eres una mano ejecutora. En plan, yo tengo una super idea, el cliente, que es solamente un empresario, yo tengo una super idea, esta idea se la voy a decir a esta persona la va a hacer, pero sin ningún criterio. Y es como, bueno, primero mírate el estilo de dibujo que hace esta persona, mírate los valores que tiene esta persona, porque yo he rechazado trabajos por no compartir los valores con una empresa.
Claro. Tristemente, porque dices, mira, es dinero, pero es que no puedo, no puedo trabajar contigo sabiendo lo que haces. Y tampoco quiero que relacionen mi imagen con tu empresa. Y si pues, simplemente respondes no estoy interesado y ya está, tampoco Y ya le está. comes la bola, ¿eh? Que a veces te dan ganas de decirle, no me escriba más, por favor. Por favor, caballero, váyase por donde ha venido, ¿no? Hay Sí, una cosa que estabas comentando y además creo que también es adecuada recordarlo. Y ahora, si quieres, hablamos un poquito más de Conóceme. También es verdad, Iru, que estamos llegando casi que al final de la charla. O sea, hemos consumido el sí, tiempo. Yo te dije que esto pasaba volando, ¿eh? Siempre lo advierto antes sí. de comenzar. Pero que sí que hay un espacio más creativo para los artistas que son los fanzines. Y tú ahí has tenido cosas de contar, porque hay un fanzine que tú hiciste sobre el insomnio Mm, que quizá te dio más pie a contar las cosas como a ti te apetecía. Y el sí, fanzine quizá dentro de... Hay un gran parte del colectivo artístico que lo reivindica muchísimo porque es un pequeño reducto donde las cosas se pueden contar como los artistas lo desean, sin que haya intermediarios, sin que haya personas que censuren o que a veces impongan criterios que a causa del desconocimiento no son del todo acertados, ¿no? y una cosa muy importante es que el nivel económico es para ti. No hay una editorial, no hay una distribuidora, no hay una librería, porque no sé si la gente lo sabe, los escritores lo sabrán. Eh, por un libro ilustrado, habiendo hecho tú todo el libro, eh, y un libro, bueno, puedo poner el ejemplo de, o no, mejor el de Bata Blanca, que no lo habéis visto. Eh, un libro con tan poco texto, que Ajá. creo que se ve aquí arriba y tal, las imágenes. Esta, por ejemplo, me gusta mucho. Un libro Ahí, que es, ahora que estoy en tus dibujos, me alegro tanto de que no te dedicases a pintar mantos y manos de no, vírgenes. La verdad es que tienes un estilo muy particular y muy representativo y muy icónico. Que al verlo además, sabes que es Hiru. además todo autodidacta, es decir, porque yo no hice un curso de especialización ni tuve, aparte de mi asignatura, que fueron 2 meses y medio Uh -huh. de la universidad, y luego sí tuve la oportunidad de hacer mi proyecto final de carrera y hacer un álbum ilustrado completo, editado, así en formato libro, porque me ayudó una amiga que es editora, lo presenté y los profesores quedaron encantados porque dijeron, ha creado un producto, no ha investigado sobre un autor o lo que sea, se ha creado un producto vendible, que ya es muy difícil. Y me da rabia que dentro de la industria tú hagas la portada, la contraportada, las 32 páginas que necesita para un álbum ilustrado. Para un fanzine no, para un fanzine puedes tener las páginas que quieras, que tú desees, siempre que sean por múltiplo de 4, para que encajen bien. Pero en álbum ilustrado tienen que ser 32, 36 páginas. Y tú dices, yo hago las guardas, que hay que dibujarlas. Hago todas las ilustraciones, maqueto el texto, corrijo faltas de ortografía del texto, que tú dices, pero ¿por qué me viene a mí este texto con falta de ortografía? Como en este caso que era de un médico, y era como, bueno, un médico con falta de ortografía, si escriben así las recetas, también. Pero fue mucho trabajo, fue un año de trabajo. Y hay una cosa que la gente no sabemos cuando empezamos, que está el precio por adelantado, que en España son unos 1.000, entre 900 y 1.100, que son como el dinero de las primeras ventas y del trabajo que tú has hecho durante 6 meses. Bueno, a veces no 6 meses, a veces te piden el libro para un mes y lo tienes que hacer. Y luego están los royalties, que los royalties es el porcentaje que tú te llevas por la venta de cada libro. Pero el royalty es ridículo. O sea, el royalty, por ejemplo, Penguin Random House, que Sí. es esa editorial tan famosa inglesa que tiene subeditoriales, por ejemplo, Edelvives, Santillana, todo eso pertenece a Penguin. A sus ilustradores les puede pagar un 0,1% de ventas. Vaya, muy poquito, ¿eh? Un 0,1%.
Y dices, pero si he hecho yo todo el libro, que vale que hay que pagar al librero, hay que pagar la editorial, pero es que la editorial se lleva más de un 40% ya por editarlo. Entonces, por eso me parece tan interesante el fanzine, porque puedes contar tu historia como tú quieras, las páginas que tú necesites. Es verdad que igualmente escribir un cómic o una historia es difícil, crear cada página, que tenga continuidad, crear un guión, pero te sientes más libre a la hora de contar cosas porque en una editorial te pueden poner trabas por cualquier cosa. A mí en uno de los libros me pusieron trabas porque aparecía una niña negra y era como, pero ¿qué problema hay con que sea negra? ¿No puede tener el niño una amiga negra? Es que no entiendo. Sí, pero O bueno, esto me ha generado muchísima curiosidad porque te dieron algún argumento de por qué no querían que apareciera un personaje negro. porque no les parecía que siguiera la línea estética. Vaya, la verdad que haciendo amigos, ¿eh? Haciendo Sí, editorial, sí, sí. sí, de esa editorial no he sabido más nada. Vale, es de esas que tú has dicho Sí, amablemente. de esta se supone que eran una serie de cuentos de bata blanca, eh, y tiene una asociación donde los libros son regalados en la zona de pediatría o en la zona de urgencias de pediatría para enseñar a los niños, por ejemplo, en este caso era el niño se rompía un brazo y la doctora iba explicando eh, con, como con las células de dentro, como un poco cómo era el cuerpo humano, la serie. Sí, Y, por ejemplo, tengo esta escena a ver. que es una radiografía real, porque tuve que dibujar todos los huesos. Ajá, qué bueno. Y, y Fantástico dibujo. aquí explicaba, por ejemplo, cómo se pone el clavo, en qué forma se pone el clavo para unir esta rotura, luego cómo se cuida la rotura, qué cuidados tiene que tener. Y por ejemplo, en vez de poner la típica madre que va a poner a recoger a su hijo, pues puse al padre. Y era como, ay, ¿por qué va el padre? Y yo, ¿y por qué no? ¿No puede ir el padre a recoger a su hijo al hospital? No sé, es que yo... Bueno, que tenías muchas limitaciones, ¿no? Creativas, por lo que parece. Sí, porque en este caso trabajé con un cliente privado. Esto no es Ajá, o sea, ellos encontraron la editorial, encontraron la maquetación y todo eso y buscaban un ilustrador. Yo he tenido mucha suerte con todo esto porque yo estuve en un coworking desde 2015 en Granada y muchísimos de los trabajos que conseguí fue porque era la única ilustradora que estaba trabajando en ese coworking. Entonces, a lo mejor entraba un cliente, bueno, para la gente que no lo sepa, un coworking es un sitio colaborativo donde en vez de trabajar desde casa, tienes tu mesa de trabajo allí y recibes a tus clientes o tienes una mesa de reuniones, una sala de reuniones y además compartes trabajo y espacio con otras personas. En mi caso eran casi todos traductores o informáticos ajá. y periodistas también, que eran los jefes. Y de ahí pues entraba gente y decía, ¿quién ha hecho el cartel de fuera? Dice, pues esa chica de ahí que es ilustradora y tal. Dice, ah, pues me interesa para un trabajo. Y así me fui moviendo. O sea, los primeros años de universidad no, porque estaba mal anímicamente, habían pasado muchas cosas malas y no me dedicaba a subir bocetos y a dibujar, pero una vez que yo rompo con mi pareja, me voy a vivir sola y empiezo a centrarme en mi trabajo, es cuando sale Conóceme, sale Cuentos de Bata Blanca, salen trabajos para empresas de cristales, de cristales no, querían escaparates pintados. em, Salen muchas cosas de las que estoy agradecida, pero tampoco quiero pensar que era porque yo estaba ahí, sino porque a la gente le gustaba lo que yo hacía y lo pedía. Porque siempre he Ya. tenido esa imagen de mí de, ah, es que yo estaba en el momento indicado en el lugar correcto.
porque si yo no hubiera estado ahí, yo no hubiera conseguido trabajo y tal. Y era como un poco esa idea de menospreciar el conseguir clientes y en realidad estaba dando un paso muy grande al pagar una cuota y estar en un ambiente de trabajo con más gente que no era del mundo artístico, pero necesitaba gente artística para hacer botones, logos, tarjetas de visita, lo que sea. Entonces, creo que fue una apuesta complicada, pero fue una apuesta que dio resultados. Un poco la línea de lo que comentaba antes Silvia, Iru, ¿no? Que es verdad que sí, también hablando contigo, siempre reconocemos que hay un pequeño factor suerte, ¿no? En todo lo que vamos desarrollando, lo que vamos consiguiendo, pero que sin Mm, el trabajo del día a día tampoco esas cosas ni se revalidan ni se consiguen, mm. ¿no? Y un poco lo que decía Silvia, de cuando rompes esa zona, esa barrera de la zona de confort, empiezan a pasar cosas, a veces cosas malas, a veces cosas positivas, como las que nos cuentas, que nos estás contando ahora, pero que lo importante es, creo, que es dar ese salto a la barrera y quitarse un poco y sacudirse un poco que es una etiqueta que está muy de moda, quizá del síndrome del impostor, ¿no? Y darse cuenta Sí, de que uno total. realmente vale y son positivas las cosas que está haciendo y que Mm. son adecuadas. Y lo tenemos que ir terminando porque estamos ya llegando a lo que te decía, tenemos unos escasos 10 minutos para acabar, pero yo no quería terminar la charla sin que diéramos un paso por Lena Dunham y poder comunicar lo que yo detesto a esa mujer y, y lo que detesto a las personas que te comparan con ella, porque tú decías, cuando estábamos hablando, que físicamente mucha gente te comparaba con Cuando Lena, pero salió, no sé, no me acuerdo cuándo salió la serie, Girls, ¿no? Estamos pero hablando de Girls, ¿no? La serie Girls. Girls Que salió es cuando una yo serie estaba. que por otra parte es una serie fantástica. El problema es Lena, ¿no? Que ya como lo que fuera, ella como, no como personaje, sino como celebridad, ¿no? Y Sí, que precisamente un poco, pues tú decías que bueno, que cosas que tú te sentías también un poco identificada con ella porque algunos aspectos de la vida personal del personaje que interpretaba, de Yana se llamaba, ¿no? El personaje que hacía Hannah, Hannah, exactamente. Hannah Horvath. Exactamente. El personaje que hacía en la serie, pues te recordaba a cosas que a ti te habían pasado. Como a veces incluso nosotros nos buscamos las desgracias, como le pasaba a Hannah, que constantemente cuando estaba bien siempre tenía esa necesidad de estar mal. Pero que, bueno, de alguna manera las cosas, oye, pues quizá ya si quieres comentarlas o no, eso ya lo Sí, dejo sí, en tu me mano, pero gustaría. las cosas que te han ocurrido a nivel personal están enriqueciendo tus proyectos de futuro. Sirven para proyectar las nuevas obras en las que estás trabajando y las cosas con las que quieres seguir comunicando artísticamente en el futuro. Sí, yo no creo en la frase todo pasa por algo, porque decirle eso a una persona con depresión, una persona que ha sufrido malos tratos, por ejemplo, no es mi caso, pero en mi caso yo sufrí un aborto, como se dice, programado, del cual tuve una depresión de la que me estoy recuperando 8 años después. Eso acabó, o sea, ese año no fui a la universidad, ni siquiera presentando los papeles de terapia ni del médico me dieron un chance, como se dice, me dieron un poco de, bueno, no pasa nada, presenta los trabajos en septiembre y ya veremos lo que hacemos. Me dijeron, no, repites y ya está. No, no, no es nuestro problema. Se acabó mi relación de pareja, empecé a tener insomnio y a raíz del aborto, como yo me hice uno quirúrgico, eso no sé si es desagradable para la gente, pero bueno, habrá gente que no crea en el aborto, que está bien o que está mal. En mi situación tenía 23 años y estaba estudiando. Y es que no podía hacerme cargo de mí porque me mantenían mis padres, entonces, ¿cómo iba a hacerme cargo de otra persona? Que yo lo deseaba mucho. O sea, yo siempre he deseado ser madre y ese momento fue muy duro de decirle a la psicóloga, no, a la trabajadora social, porque pasas por un tema de trabajador social. Y te dicen, pero tú quieres hacerlo de verdad. Y yo decirle, yo sé que tengo que hacerlo, aunque no quiera. Aunque yo quiera quedármelo, yo sé que tengo que hacer esto.
Y a raíz de eso, empecé a tener unos dolores como la regla, pero más fuerte, y a los 7 años o algo así, de seguir teniendo reglas dolorosas y que me miraran y me dijeran, no tienes nada, tienes un quiste. Un quiste no hace eso, no te desmayas por un quiste del dolor. Y descubrieron que hace 2 años que tengo endometriosis severa grado 4, que, bueno, básicamente significa endometriosis es una enfermedad crónica incurable en la cual tiene varios efectos secundarios, aparte de fatiga, dolor muy fuerte, como las contracciones de parto, y en algunos casos esterilidad, o no poder tener hijos biológicos, y, y es muy difícil de identificar y además no tiene cura. Vives con ella para siempre. Eh, ha costado 8 años de mi vida sufriendo dolor y trabajando con dolor y sin saber lo que me pasaba, porque yo decía, ¿será el gluten? ¿Será soy alérgica a algo o algo así? Hasta que no me hicieron una prueba específica y me dijeron, tienes endometriosis. Y yo, ¿eso qué es? Dice, pues es una enfermedad que por eso tienes esos dolores. Y yo digo, ¿y los dolores cómo me los quito? Pues tomando un sucedáneo de morfina, que es un medicamento, no quiero decir nombres de medicamentos porque no me gusta que la gente se automedique. Ujú. Y, Mejor. y porque cada cuerpo y cada persona con endometriosis es un caso diferente. En mi caso he tenido la mala suerte de que ha sido muy fuerte. Ya me he sometido a mi primera operación. Tengo una segunda operación este año y nadie te prepara psicológicamente para lo que es tener que trabajar mientras vives con una enfermedad crónica para toda la vida. O sea, porque ya no es solo el dolor o decirle a tus amigos, no quiero salir, no me apetece salir porque me duele, tal. Todos los días te duelen, a todas horas. Mientras no estés dormida, te duelen. Ya era que la medicación te deja tan atontada y tan ida que no eres capaz de hacer nada. Entonces, yo sentía mucha frustración porque decía, es que todo el mundo está evolucionando, está avanzando, está ganando seguidores, que eso es una frase un poco eh, ególatra, pero en ese momento era mi idea, era pues yo quiero seguir ganando seguidores, quiero seguir promocionando cosas, quiero seguir publicando, quiero sacar mis propios libros y tal. Y de repente me encuentro con este muro que no puedo traspasar, no puedo, no sé, a veces lo comparo con la diabetes, para quien no lo sepa, es una enfermedad mortal. En su justa medida, tú tienes una medicación en la cual te regula en sangre y tal, y puedes vivir de una forma normal. El endometriosis no. Hay personas que tienen endometriosis y no se enteran nunca, o se enteran cuando no pueden tener hijos, por ejemplo, y nadie les dice, no puedes tener hijos porque tienes esto. Dicen, no puede tener hijos porque es estéril. Y, y para mí, en la ilustración, aparte de la terapia, porque psicológicamente lo pasas mal, ahora en la pandemia no, porque nadie puede salir, pero en su momento lo pasas mal porque dices, es que todo el mundo está haciendo su vida y yo estoy en una cama con 27 años que tenía, ahora tengo 29. Entonces es frustrante y al final lo acabé encauzando en ilustraciones donde la gente se veía reflejada y decía,
yo no tengo endometriosis, pero tengo fibromialgia y entiendo perfectamente lo que estás pasando y lo que vives. La fibromialgia también es una enfermedad de dolor crónico severo en todo el cuerpo durante toda tu vida y no tiene causa, no se conoce causa, ni se le conoce un tratamiento ni una cura tampoco. Son enfermedades que suelen aparecer en mujeres, pero creo que se investiga menos también porque son mujeres. Porque si la endometriosis la tuvieran los hombres, mmm, creo que ya habría sistemas de investigación y todo. En Tenerife, por ejemplo, no hay. En Canarias no hay. Se llama Centro del Dolor. Ujú. Para personas que sufrimos dolor crónico, hay una serie de centros donde tú vas y te hacen un análisis psiquiátrico y físico, donde eh, te dictaminan qué medicación debes tomar, qué cantidad y te la dan gratuita. Yo la he tenido que llevar por lo privado o operarme por lo privado en Barcelona, que no quiero decir la cifra para que nadie se asuste. No, es bastante abultada, yo doy fe. Sí, nunca pensé que, o sea, tener tanto dinero en la cuenta para que se me fuera en un día, en un día en medio de operación. Y hoy en día estoy estable, pero psicológicamente no. No tengo muchos trabajos a terminar, en plan, no trabajos profesionales, o sea, si a mí me llega un trabajo de un cliente, yo soy lo más profesional que puedo y yo eso lo termino, lo entrego y además lo entrego con varios días de antelación porque siempre hay alguna rata o algo que quieren cambiar y lo entrego. Pero lo que es promocionar mi trabajo es difícil porque quiero sacar un libro sobre mi experiencia con la endometriosis y explicar un poco al mundo qué es la endometriosis. Hay libros en inglés ilustrados, pero no hay libros en español hablando de la experiencia, de una experiencia grave y de que es normal, porque el dolor de regla no es normal. Y las mujeres y los hombres trans que me puedan estar escuchando, que sepan que eh, en cualquier indicio de dolor, de baja o menorrea, dismenorrea, lo que sea, tienes que ir al médico y no vale la respuesta de te duele la regla, tómate un ibuprofeno, porque la regla no tiene, es que puede molestar el primer día, pero no incapacitar. Y hay muchas mujeres hoy en día que, bueno, yo tengo una cuenta aparte que se llama Aún en Terapia, donde hablo de esto. Y, y explico que puedes tener días buenos, puedes tener días de playa, puedes tener días de salir a comer, pero a lo mejor al día siguiente no te puedes mover de la cama porque tu cuerpo no puede más. Y en eso sí me ha ayudado el ilustrarlo, porque una cosa es sentirlo yo y otra cosa es, yo no puedo verme desde fuera. No puedo, o sea, yo no estoy mala como para hacer así y sacarme un selfie. Pero sí puedo dibujarme cómo me siento. Claro. Y yo creo que eso es súper terapéutico, dibujar cómo te sientes o guardarlo o si quieres compartirlo, pero sentir esa rabia, sentir rabia es normal, llorar es normal, estar deprimida es normal, o sea, lo raro es estar feliz en realidad en la vida. Hay mucha gente que persigue la felicidad completa y, y no se dan cuenta y le quitan como mucho hierro a los asuntos personales problemáticos que pueda tener una persona. En plan, pues mira, estoy en una terapia porque ha muerto mi madre y tal. Pasa página. Mira, pasa página tú. Yo voy a intentar estar lo mejor posible y a superar esto. Y hay cosas que no se van a lograr superar nunca. Sé que nos estamos pasando de tiempo, pero no sé si hay alguna pregunta sobre el tema.
No, más bien todo, más que preguntas, comentarios de apoyo. Te están llegando Ah, comentarios de gracias. apoyo tanto de Mafe Suárez como de Ana Pérez y de Rubén Esteban. Me imagino que Mm, otras de las personas que nos están viendo, que nos están siguiendo a través de esta charla online, pues que no han comentado, pero que igualmente, de la misma forma, pues agradecerte tú mm, la transparencia que tienes a la hora de hablar de este tema y que ya. no tengas pelos en la lengua de hablar de una realidad que existe, que muchas veces es invisible y que a veces incluso tú misma lo has comentado en ocasiones, ¿no? Mm, Incomprendida, que a veces este tipo de dolores, este tipo de situaciones, de cuadros, mm. son totalmente incomprendidos, incluso a veces hasta criticados, como estabas tú, ¿no? Sí, Y, hay veces incluso que te encuentras con personas, o sea, piénsalo detenidamente. A ver, va a sonar un poco soez, pero bueno. Es como si un hombre tuviera el dolor de una patada en los huevos cada 10 minutos. claro, no, no, bueno, es doloroso, ¿eh? O sea, Es lo puedo, doloroso. o sea, sin restarle, Tú por como favor, valora hombre, a ningún otro tipo de dolor, pero vamos, que si fuera que, no, pero vamos, es un dolor que te deja ahí un poquito sin ¿puedo, respiración. puedo hablar también sin pelos de la lengua? Sí, claro. Me querría morir, sinceramente. Quiero decir, si sintiera Te ese dolor quieres cada... morir, te Sí, sí, quieres sí. morir. Aquí Porque habla dices, con sinceridad, ¿no? para vivir así, dices, no quiero vivir. Por eso es importante la terapia, por eso es importante que tu familia te apoye, y por eso es importante que tengas un médico que sepa del tema, porque es que hay muchos ginecólogos atrasados y ni siquiera saben de qué le estás hablando. Si endometriosis, ¿eso qué es? ¿Qué palabra tan rara? Y hay gente, como hablábamos, de Elena Dunham, que tiene endometriosis. Bueno, a ver, la endometriosis tiene una cosa que es que es verdad que el dolor, en el caso de ella, después de tener muchas operaciones, y querer ser madre y no conseguir ser madre, decidió hacerse una histerectomía doble. Eso para una mujer y para cualquier otra persona que tenga útero, es un punto de inflexión muy grande, porque habrá gente que piense, bueno, es el útero, no es un órgano vital. Y sí que lo es, porque el útero y los estrógenos regulan el calcio de tu cuerpo. Por eso cuando llega la menopausia, a las mujeres tienen osteoporosis, tienen problemas de roturas de huesos y eso. Y, y hay otras mujeres como que lo han visibilizado, como Angela Merkel, como Hillary Clinton, mujeres que pueden ser guapas, altas, feas, viejas, jóvenes, muy, muy jóvenes. A mí me han escrito chicas de 15 años diciendo, creo que tengo endometriosis y mi médico no me cree. Y es como, qué triste encontrarte con un sistema de salud en el que no cree a las mujeres, no cree el dolor de las mujeres. Y es como, yo no No, y vengo a quejarme. lo que tú comentas de todas las edades, nos escribe una amiga también del Salón del Cómic, se llama Cataisa, nos escribe por mensaje privado que ya tiene 18 años y que también lo sufre y que también quiere darte las gracias por ayudarle a ver cómo es la realidad de una cosa que no debería ser normal, que muchas veces lo tenemos normalizado. Sí, tenemos normalizados muchas experiencias. Eh, por ejemplo, nadie se metería con el luto de una madre, pero porque tenemos cristianizada, ya no, esa palabra no existe, como puesta en un altar a las madres. Las madres lo son todo. Entonces, Endiosadas, ¿no? Quieres decir. endiosadas. Entonces, una madre que ha perdido su hijo es intocable. No le puedes decir nada a una madre que ha perdido un hijo o lo ha perdido de mayor o de pequeño o lo que sea. Porque el sufrimiento de una madre se entiende y se extiende como algo infinito que no se va a curar nunca. Pero cuando hablamos de enfermedades no físicas, enfermedades, por ejemplo,
no en este caso la endometriosis, sino enfermedades mentales como la depresión, la ansiedad, eh, ¿cómo se llama esto? La durabilidad, no. Doble personalidad, síndrome de doble personalidad o algo así. ¿Bipolaridad? ¿Quieres decir? No, no sé si es bipolaridad. Está la bipolaridad y está otro tipo de enfermedades psiquiátricas en las cuales las personas, por ejemplo, las personas con TOC, con TOC, no, con Tourette, Vale. no están aceptadas en la sociedad. No. Se tienen que esconder, porque a lo mejor tienen tics de... Yo sigo una chica en TikTok que tiene un tic de silbar en plan así, pero a veces hace daño y de Claro. repente se empieza a golpear, no puede parar, no puede controlar su cuerpo y dices, vale, como sociedad, ¿qué podemos hacer por esta persona? Porque esta persona necesita un hogar, necesita un trabajo, derecho a un trabajo, y tiene un derecho a una familia. ¿Cómo haces eso con una persona con una enfermedad crónica o una enfermedad dependiente? Es muy complicado, pero no hay propuestas de la sociedad a querer verlo porque es más fácil no verlo. Y me gustaría así cerrar, ya llevamos mucho tiempo, que seamos más comprensivos, que no juzguemos el cuerpo de las personas, porque a mí me han dicho 300.000 veces este año cuándo voy a dar a luz, cuando entraba en el hospital o de cuántas semanas estaba. No Madre mía. juzguemos el cuerpo, sí, porque la endometriosis es una enfermedad inflamatoria. Entonces, si tú tomas cualquier cosa que te inflame la barriga, parece que estás de 6 meses. Y claro, yo cuando me operé, de repente me quedé así. Y yo decía, ¿y todo esto? Es que aire. Dice, no, era un tumor así de grande. Y yo, ay, Ay, madre mía, sí, era un tumor muy grande. Y no tienes la certeza de que no te vaya a salir otro tumor. No tienes la certeza de que vayas a tener hijos o no tienes la certeza de poder tener un trabajo fijo porque a lo mejor faltas 3 días en semana y te echan, como le ha pasado a muchas compañeras. Entonces, comentar sobre el cuerpo de las personas, no lo hagas si no te lo pide. Eh, Dar la opinión sobre la enfermedad que tiene una persona, no lo hagas si no te pregunta. En general, si no te pregunta, no hables del tema porque la puedes cagar muchísimo, no sabes a qué nivel de ansiedad, y ahora quería hilar con el tema este de la ansiedad, no sabes cómo le puede afectar a nivel de ansiedad a una persona un comentario como estás más gorda. Claro. Y tú sabes que no estás más gorda, que lo que estás es inflamada, pero aunque estuvieras más gorda, ¿qué te importa a ti que yo esté más gorda? ¿Te molesta? Porque eso es al final lo que les pasa, les molesta. Les molesta que estés enferma, les molesta que tengas depresión, les molesta que no trabajes. Yo tengo familiares que les molesta que no trabaje. De todas Y formas, Irvi, es verdad que yo ya he llegado a un punto en la vida que cuando que ya te das cuenta que a la gente le molesta todo. O sea, a la gente le molesta que trabajes, que no trabajes, que trabajes sí, mucho, que trabajes poco, trabaja que mucho, trabajes no trabaja, contento, que estudia, trabajes no estudia. triste, que vengas sonriendo al trabajo, que vengas, no lo digo por los compañeros de trabajo de aquí, sino hablo en general, ¿no? Que Sí, vengas sonriendo, que vengas muy sonriente, que vengas triste, que vengas, que estés más moreno, que estés más, que tengas, sí, todo, o sea, todo siempre se va a sacar al punto. Entonces llega un punto que cada uno se tome la cosa como quiera. Hay gente que nunca va a estar contenta con nada y lo importante es ir un poco, pues, como tú nos has ido contando, creo yo, es estar contento uno mismo con lo que hace. Y por terminar un poco en alto, Iru, sí. que también te vas ahora a gozar un poco, ¿no? Que te vas de vacacioncitas merecidas, además, unos días, si no me equivoco. Sí, porque en Y Semana Santa me daba miedo salir. Chica, porque como soy considerada población de riesgo, pues yo no toco a nadie en la calle y si alguien me va a saludar, ni con el codo lo saludo a mis familiares ni nada. Y dicen, ay, qué seca. Le digo, seca no,
es que yo no quiero pillar nada. Y, Iru, no, y en pues realidad no por mí. que le moleste, te vas a ir de vacaciones y lo vas a disfrutar. Sí, además creo que me lo merezco porque bastante sufro en casa como para no tener derecho a un día de playa. Eso es cierto. Oye, una cosa, Iru, sí me gustaría antes de terminar que si quieres, pues cuando tú tengas a bien, a ver si podemos concertar otro encuentro con autoras, porque es cierto que a pesar de que nos hemos excedido un poco del tiempo y le pedimos disculpas a Gonzalo, que está detrás ahí Ay, sí, lo siento, de las Gonzalo. cámaras, haciendo todo lo posible y siempre con una sonrisa para que todo esto, y con mucho esfuerzo para que todo esto salga lo mejor posible. Sí me gustaría que tuviésemos otra charla para seguir hablando sobre todo de tu cómic Conóceme, que creo que de tu libro, mejor dicho, ilustrado Conóceme, que creo que tenemos bastantes cosas más que contar sobre él. Y me encantaría, por supuesto, seguir insultando públicamente a Lena Dunham contigo, que es una de las cosas que más me gusta Es una en la vida. diva. A las divas no se las puede criticar. Vive en Bueno, una sabes, burbuja. sabes que Creo es que ella una... sacó la serie como con 25 años, puede ser. Muy Sí, joven. sí, sí. Además ella, tú sabes que ella se autoproclamó la voz de una generación, que fue lo que a mí más Sí, me ulceró el estómago, pero que por lo demás no tengo nada contra ella. Es una broma que teníamos Iru y yo con Lina Dunham, que dijimos que y íbamos además que a comentarlo alguna vez. hablamos antes que fue una One Una, Hit Wonder, exacto. que un éxito que lo peta todo y ya todo lo que hagas después no va a llegar a lo que tal. Yo espero ver una Elena más madura dentro de unos años siendo guionista y habiendo superado todo lo que ha superado y siendo más madura, porque yo creo que juntar inmadurez con una serie que tiene mucho éxito es que te va a subir el ego aunque no lo quieras. O te sube el Totalmente. ego o te baja la depresión. El Una de las cosas. resultado es en la última temporada de Gets, que si lo hubieran quitado tampoco hubiera pasado nada. Sí, sí, y si matan a Marnie tampoco pasa nada. Bueno, a lo mejor estamos haciendo spoiler ahí de la Eso. serie y alguien no la ha visto, así que perdón. Ojalá podamos tener una entrevista eh, física, así, con gente en una sala y tal, porque sería muy guay verles las caras a todos y a todas. Y pues Y, para cerrar, si este año podemos celebrar el Salón del Cómic de Santa Cruz de Tenerife de forma presencial, me comprometo a que tengamos una actividad contigo, ¿vale? ay, qué guay, gracias. Vale. Esto no estaba planeado, pero ya Paso está chido. grabado, así que no me puedo echar atrás. Iru, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. De verdad que ha sido un auténtico placer. Gracias por ese testimonio tan valiente y por contarnos cuál es cuál ha sido eh, tu trayectoria como ilustradora, cuál es el futuro. Y antes de que termine el año, te prometo que volveremos a charlar en otra ocasión para seguir hablando de otras cositas que se nos han quedado en el tintero y de las cosas que estés haciendo en ese momento. Perfecto, pues muchísimas gracias por invitarme y gracias a todos los que han dejado comentarios y han hecho preguntas. De verdad, tenía miedo de que no preguntara a nadie. Y, y la verdad es que tenía miedo de hablar así en público, pero gracias a Lucas ha sido como una charla con un café con un amigo y lo agradezco muchísimo porque me ha soltado para poder expresarme mejor en el futuro en redes también. Y espero que en cuanto esté la entrevista en YouTube poder compartirla por mis redes sociales y que llegue a mucha más gente y que lleguen a la asociación y que aporten dinerito también. Esta noche ya lo tendrás colgada. Tú sabes que todo esto se lo tenemos que agradecer a Lina Dunham, que seguro que nos está escuchando también. Así que, sin más, pues De Lena, su un casa abrazo. está así, en plan, no me han traído el Big Mac, socorro. Iru, Pero un bueno, abrazo muy fuerte. Disfruta de esas vacaciones, amiga. venga, perfecto, pues muchas Hasta la gracias. próxima. Gracias a todos. Gracias a todos y a todas por escucharnos. Chao. Chao.